Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos al Conocimiento Universal QS. Mi nombre es Salvador Quintero. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy pues vamos a hablar de otro tema de la fase B, un tema bastante importante, bastante relevante, que atañe a los aspectos de la segunda montaña, ¿no? Bastante interesantes. Vamos a esperar un momento que se vayan uniendo las demás personas y arrancamos con esta importantísima conferencia. Como siempre, las inquietudes, las preguntas que les surjan a lo largo del tema las pueden dejar en el chat y al final trataré de responderlas de la mejor manera posible. También, si así lo desean, compartir en los diferentes grupos y redes sociales este video, este streaming, este en vivo, esta conferencia con muchísimo gusto lo pueden hacer con el ánimo de que le llegue a la mayor cantidad de personas posibles. También extenderles un fraternal saludo y abrazo a todas las personas que se conectan en este momento, a los diferentes administradores de grupos que nos permiten pues compartir esta sabiduría en los diferentes grupos, a los amigos de Latinoamérica, mi más franco y sincero abrazo y saludo para todos ustedes, a los amigos también de Centroamérica, de Norteamérica, a los amigos de España, de Australia, de La Habana, de Aruba y de todos los lugares que en sí se unen a estos streamings o que los reproducen luego, ¿no? Entonces, mi más cordial saludo para todos ustedes. Bueno, espero que la imagen y el audio esté fluyendo correctamente. Vamos a iniciar con esta importantísima conferencia. Espero hacerme entender de la mejor manera posible para que quede muy claro lo que es este aspecto y este aspecto de la segunda montaña, que es ese símbolo del águila tragándose la serpiente, que lo hemos visto, ¿no? Pues más popularmente en la bandera incluso mexicana. Tiene ese simbolismo y lo podemos ver y encontrar en diferentes culturas. Vamos a verlo el día de hoy. Pues es un gran simbolismo iniciático, es un simbolismo esotérico, profundo e interior que realmente, aunque esté en el mundo exterior, no se comprende, ¿no? Entonces, la idea del día de hoy es dar claridad en este aspecto. Como les iba indicando, es un aspecto de la segunda montaña, un aspecto que le corresponde al Cristo, aquellos que logren cristificarse o tomar el camino de la segunda montaña. Bueno, denme un momento y iniciamos con esta importante conferencia. Para arrancar. Bueno, entonces vamos iniciando. También si en algo se les aporta, si en algo les parece a ustedes que les aporto para el camino, pues pueden reaccionar al video con el ánimo de que tenga mejores métricas ante Facebook y se pueda compartir de la mejor manera posible, ¿no? Eso es lo que buscamos. Realmente no buscamos nada más particular que extender esta sabiduría a la mayor cantidad de personas que están buscando el camino y que no han encontrado, o que quieren tener más claridad en estos aspectos iniciáticos internos que se tienen que desarrollar en la medida en que vamos nosotros avanzando en el camino de la autorrealización. Entonces, para entrar ya en materia, vamos a hablar precisamente del proceso el águila devorando la serpiente. Denme un momento que se me descuadró acá. Bueno, ahora sí, listo. Entonces vamos a iniciar con este tema que es el símbolo del águila tragándose la serpiente. Vamos a hablar de qué se trata realmente este aspecto tan interesante y tan importante, que incluso, como les comentaba, lo vamos a encontrar en diferentes culturas, en diferentes regiones del planeta, porque no es un aspecto que le pertenezca exclusivamente a un lugar, sino que todo camino iniciático, toda enseñanza hermética, todo lugar y cultura que haya tenido esta sabiduría, vamos a encontrar este símbolo del águila devorando o tragándose la serpiente.
Entonces, primero que todo, pues vamos a hablar que cuando hablamos de serpiente, estamos hablando es del Kundalini. Ya a estas alturas del temario, de la fase B, pues necesitamos ya comprender que cuando hablamos de serpiente estamos hablando es del fuego sagrado, del Kundalini, ese poder serpentino que se desarrolla en la medida en que nosotros practicamos de manera adecuada y correcta el Saha Maituna, el arcano AZF, haciendo ascender ese fuego maravilloso por la médula espinal hacia arriba y hacia adentro de nuestro canal medular cuando se practica el Tantra blanco. De esa manera desarrollamos nosotros algo poderoso y portentoso, todo ser humano lo puede desarrollar en base pues a la castidad científica, en base al Tantra blanco, desarrollar el Kundalini. Tanto hombres como mujeres pueden desarrollar este fuego sagrado y portentoso cuando se practica el Tantra blanco. Cuando hablamos de Kundalini, cuando hablamos de serpiente, estamos hablando es del Kundalini, estamos hablando de ese culto al fuego que lo vamos a encontrar y lo hemos podido ver ustedes lo pueden checar en diferentes culturas, siempre esa cultura al fuego, esa cultura a la serpiente, lo vamos a ver. Sucede, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros cuando hablamos de Kundalini tenemos que comprender que necesitamos volvernos o en sí una serpiente luminosa. O sea que la serpiente, que es ese fuego sagrado que asciende por la médula espinal hacia arriba y hacia adentro, pues que nos confiere poderes, facultades, sabiduría, fuerzas, virtudes maravillosas inherentes al ser o le pertenecen a nuestro ser, pues para nosotros convertirnos en una serpiente luminosa, primero que todo debemos que comprender que esa serpiente en sí misma nos tiene que devorar. O sea, la misma luz, el mismo fuego, ese Kundalini nos tiene que devorar. Entonces es importante comprender eso, porque no basta tan solo prender el fuego sagrado, no basta tan solo prender el Kundalini, desarrollar el Kundalini, no basta en este camino iniciático de la autorrealización, sino que debemos ser tragados por el Kundalini, por el fuego mismo, por esa serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Sucede que despertar pues, el Kundalini no lo es todo. Encontramos nosotros muchas escuelas pseudoesotéricas que hablan del fuego sagrado, que hablan del Kundalini y se refieren a él de una manera realmente superflua, cuando no se comprende que el fuego del Kundalini es necesario desarrollarlo, pero que no lo es todo, que necesitamos que ese fuego nos devore, que ese fuego nos trague, que ese fuego que es la serpiente ígnea nos devore en sí mismo, en su totalidad. Ya es un proceso de la segunda montaña, es un proceso que va a vivir el maestro, el iniciado, el Cristo, en la segunda montaña, finalizando lo que es la segunda montaña. Entonces, la Madre Divina, la Madre Kundalini, pues necesita devorarse los cuerpos existenciales superiores del ser. En sí misma, ella se va a devorar esos cuerpos, pero ¿qué ocurre? Ella no puede hacer eso, la Madre Interior, la Madre Kundalini, no puede hacer eso mientras los cuerpos no sean todos completamente de oro. O sea, los cuerpos de la segunda montaña, los de la primera montaña son los cuerpos solares. Es un fuego que se desarrolla en la primera montaña. Ya hablamos que en la segunda montaña es el fuego del fuego, es un fuego electrónico, un fuego superior. Y este fuego superior es el que nos permite a nosotros crear los cuerpos de oro de la segunda montaña. Entonces, la Madre Divina no se va a comer nada cochino, nada, ni con ninguna mancha de absolutamente nada. No puede existir el yo psicológico en ningún aspecto. Y entonces, como la Madre no come ni va a devorar nada inmundo, los cuerpos tienen que estar completamente formados en la segunda montaña como cuerpos de oro. Ese es el trabajo que se tiene que hacer
en la segunda montaña, crear unos cuerpos portentosos que soporten el voltaje del Cristo. Ya les decía yo que, digámoslo, en la primera montaña, la parte eléctrica o de la parte del Kundalini sería como el fuego que soporta unos cables de una casa, ¿cierto? El cableado de una casa. Pero en la segunda montaña, ese cableado no resiste una electricidad superior, un voltaje superior. Si se conectara incluso el mismo cable, las mismas conexiones y las mismas redes, se derretirían de la potencia, del poder que tiene el Cristo. Por eso requerimos llegar a tener unos cuerpos de oro que soporten este voltaje. Estos cuerpos de oro van a ser tragados por la Madre Divina, la Madre Kundalini. Sucede que jamás realmente podríamos ser devorados, o la serpiente del Kundalini, es la misma madre, el mismo fuego, no nos podría devorar si previamente nosotros no eliminamos el yo psicológico, el ego animal. Si no se disuelve, si se llega a disolver el ego, las semillas del error, cualquier mancha que esté dentro del discípulo, dentro del estudiante, dentro de ese maestro que ya está en la segunda montaña, no podría darse esa situación de que la serpiente nos devore. Aquí encontramos esta figura incluso azteca donde tiene esa magnífica representación de un hombre, aparentemente había sido siendo tragado por la serpiente, pero es este aspecto esotérico, este aspecto secreto simbolizado en esta figura que nos está indicando precisamente un proceso de la segunda montaña. Entonces, aquel que es tragado por el Kundalini, por el fuego, por la serpiente, definitivamente, ¿qué le sucede? Se vuelve una serpiente. Entonces, estos son magníficos simbolismos, de verdad que los vamos a encontrar en diferentes culturas, todos estos aspectos de la serpiente. No es como pues, nos lo cuentan los conspiranoicos enfermos que ven en todo una conspiración y una confabulación, sino que es algo realmente simbólico que siempre ha estado a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo. Podemos ver las diferentes culturas siempre con el aspecto de la serpiente. Aquí nos muestran pues la cobra, y en los egipcios también lo vamos a encontrar. Los antropólogos pueden decir, bueno, es que ellos adoraban la serpiente, adoraban las culebras, o se las comían, o le rendían culto, o etcétera, etcétera. Los dogmáticos o las religiones pueden decir, no, es que eso es del diablo, eso es del satán, eso es etcétera, etcétera. En fin, pero sí vamos a encontrar en culturas portentosas que tuvieron este conocimiento, esta sabiduría tan trascendental, que incluso en templos plasmaron todos esos profundos simbolismos. Aquí encontramos pues la Madre Kundalini con las 7 serpientes, símbolos de los 7 cuerpos superiores existenciales del ser. También encontramos en el antiguo imperio chino papiros con los dioses serpientes, porque allí pues se hablaba antiguamente, míticamente, de los dioses serpientes, dioses que bajaban del cielo, pero que de la mitad hacia abajo eran serpientes y la mitad humanos, pero eran simbolismos de seres que lograron convertirse precisamente en seres iluminados, en que ese Kundalini, simbólicamente representados por la serpiente, les fuera devorados, les fuera tragados. Entonces también encontramos, bueno, aquí este también es muy simbólico, un papiro japonés. Encontramos la piedra, si la alcanzan a checar, acá una piedra que simboliza el sexo, pero esta piedra va surgiendo vapor, como vapor, ¿sí? Se va evaporizando, símbolo de la energía creadora sexual, y en sus manos van a ver ustedes la escuadra, símbolo de la rectitud que hay que tener en la mente, en los pensamientos,
en los sentimientos, en las palabras y en los actos, porque necesariamente tenemos que tener ese recto pensar, ese recto sentir, ese recto hablar y ese recto obrar, ¿sí? Las facultades del alma es sentir, hacer y pensar. Entonces, si nosotros logramos que nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras y nuestros actos sean rectos, pues vamos a poder desarrollar el kundalini, desarrollar esa serpiente ígnea. Vemos las dos fuerzas, incluso la fuerza masculina y la fuerza femenina. La fuerza femenina tiene el compás, la geometría, que ambos se complementan. Ya les decía yo en algún momento que hombre y mujer son un complemento. El hombre la rectitud y la mujer la geometría, ¿sí? Que en sí mismo, el mismo ser o la misma persona, en sí mismo va a unificar y a encontrar estos dos aspectos internos. También encontramos en diferentes templos hindúes la misma simbolismo de la serpiente erguida. Aquí encontramos también el simbolismo del caduceo de Mercurio, pues para que veamos que no le atañe exclusivamente a una mitología o a una cultura como los griegos, sino que ha estado siempre a lo largo de la historia en diferentes lugares y en diferentes aspectos, ¿no? Lo vemos también, aquí podemos ver, bueno, un resumen, digámoslo, del mismo simbolismo de la serpiente, ¿no? En diferentes culturas y regiones apartadas, pero vamos a encontrar ese maravilloso simbolismo de la serpiente. Aquí en Bolivia encontramos esta figura, esta representación con la serpiente en cada brazo. También en Uruk, lo que es hoy en día también Irán e Irak, encontramos también ese simbolismo de las serpientes. Encontramos en Italia, en Grecia, en Esparta, encontramos en los celtas, encontramos en los ancestros de Perú, los incas, encontramos en Grecia, en la Mesopotamia, en Turquía, en Egipto, siempre esa representación de la serpiente, ¿no? Todo esto, pues, haciéndonos referencia, de verdad, exclusivamente a un aspecto iniciático, simbólico e interno de la humanidad o de todo ser humano. Ahora, el símbolo del águila tragándose a la serpiente representa 3 trabajos que se tienen que hacer finalizando la segunda montaña y la tercera montaña. O sea, en esos aspectos se va a realizar esos simbolismos que esos trabajos, perdón, que se simbolizan en esta imagen del águila devorando la serpiente. El águila, pues, representa al Padre, ¿sí? Al Maestro interior, a nuestro Padre interior. La Madre, representada por el fuego o el Espíritu Santo. Y el Hijo, representado por el nopal, ¿sí? Entonces, vamos a ver, pues, cada uno de esos trabajos realmente que se deben que realizar y que nos simboliza esta maravillosa imagen del águila devorando la serpiente en un nopal. Ahora, sucede que el primer paso para que se dé este proceso del águila devorando la serpiente, o que tenemos que ejecutar y que se tiene que realizar, cada uno tiene que pasar por este proceso en la segunda montaña, finalizando la segunda montaña, pues vamos a ver que son 3 pasos. Y el primer paso precisamente, pues, es que al final de la segunda montaña, luego de la muerte de los defectos, de los yoes causa, de los defectos capitales, eliminando todo rastro de ego, todo rastro de defectos psicológicos, quedamos convertidos en hombres serpientes. Quedamos convertidos en hombres serpientes. Allí encarnamos, vea cómo es esto de verdad, incluso esto es alta teurgia, esto es realmente trascendental, que para la ciencia, que para la misma humanidad le es desconocido. Estos procesos de la segunda montaña, una persona, un maestro que ya logre disolver totalmente todo el ego, queda convertido en un Elohim, o sea, en un macho hembra, ¿sí?
ese es el primer trabajo que se tiene que hacer, que es finalizando pues la segunda montaña. Se tiene que hacer ese proceso de erradicar totalmente todos los agregados psicológicos y no queda más que recuperar el 1% de conciencia restante para comenzar a crear los cuerpos de luz en la tercera montaña. Ya en la tercera montaña, este maestro no requiere de pareja física. Si tomara pareja física, dañaría todo el trabajo, adulteraría todo el trabajo y entraría en un proceso negativo de degradación, se caería todo el trabajo que lleva hasta el momento, ¿no? Ya en ese proceso de la tercera montaña, el maestro sacará dentro de sí mismo, esto es simbólico, ¿no? Esta imagen pues es representativa a ese proceso, a ese trabajo, saca de sí mismo, si es un hombre, sacará de sí mismo la fuerza negativa porque ya se ha convertido en un Elohim, ya posee, es un andrógeno divino, ya posee las dos fuerzas fusionadas dentro de sí mismo y puede sacar la fuerza femenina para realizar la cópula sagrada a un nivel muchísimo más super sensible, digámoslo así. Y si es la mujer, sacará la fuerza masculina y se darán estos procesos de creación para crear los cuerpos de la luz. Esta tercera montaña y esta creación de los cuerpos de la luz no son tan demorados, pues, comparado pues, a la segunda montaña o comparadas a la primera montaña. ¿Por qué? Porque en la tercera montaña ya no existe ego, ya no existe maldad, ya no existe lujuria, ya no existe error. O sea, es la luz y la luz haciendo una creación. Y por lo tanto, completamente puro, va a darse una creación muchísimo más rápido, que es el proceso de la tercera montaña, donde se van a crear los cuerpos de luz. El maestro ya en la tercera montaña tendrá que crear estos cuerpos de luz con su propia fuerza, digámoslo, contraria. Si es un hombre, pues sacará de sí mismo aquel aspecto femenino, porque incluso dentro del hombre, muy secretamente, existe una mujer ideal de la conciencia. Y esta mujer, que es un aspecto de la conciencia, se plasmará, se desarrollará, saldrá del mismo maestro para originar las creaciones. Lo mismo ocurre en la mujer, existe ese hombre perfecto, ese Adonis interior, ese Dionisio interior, que sacará para hacer la creación de la tercera montaña, los cuerpos de la luz. Por eso entonces en ese momento ya ese maestro convertido en un Elohim ya posee las dos fuerzas y no puede tomar una pareja física, ya no la puede tomar porque cometería pues adulterio y dañaría pues todo el trabajo. Incluso el gran Kabir Jesús, cuando se da el proceso de la muerte y resurrección y resucita al tercer día, está en ese proceso, ya eliminado pues el ego, los yo es causa, se levanta completamente convertido en un Elohim y María Magdalena le va a tocar y él le dice, no me toques porque aún no he ingresado donde mi padre. ¿Sí? Ya de ahí en adelante el trabajo es en base pues a esta parte divinal que se tiene que hacer, a esos procesos de alta magia y de alta teurgia que se va a realizar el maestro. Entonces, este es el primer trabajo que se tiene que hacer para que se dé el proceso del águila devorando la serpiente, ¿no? Me hago entender para que llevemos un orden de lo que hay que hacer. Entonces, ya eliminando todo el ego, se va a dar este proceso y se convierte en macho, hembra, tiene las dos fuerzas, ese maestro, para continuar la tercera montaña y haciendo las creaciones con las fuerzas en sí mismo. Ahora vamos a pasar al segundo trabajo, al segundo paso que hay que hacer para que finalmente pues, se dé el proceso del águila devorando a la serpiente. Este segundo paso es que la serpiente se debe que recoger, o sea, así como vemos esta figura que la vamos a encontrar también en muchos templos iniciáticos y en muchas culturas,
este simbolismo de la serpiente comiéndose a sí misma tiene un profundo significado, y es que la serpiente, bueno, aquí también lo encontramos en la cultura maya y en los aztecas, esta figura que tiene que recoger la serpiente su cola y devorarse a sí mismo, formando un círculo o formando la O, símbolo del espíritu. O sea, este simbolismo nos muestra a Dios Madre, nos está mostrando a Dios Madre. La serpiente tragándose a sí misma. Entonces, ya de la persona, en el primer trabajo, se convirtió en serpiente, ¿cierto? Volvemos a recapitular. En el primer trabajo, habiendo eliminado totalmente el ego, ya no hay manchas, ya la Madre Divina, que es el fuego, el Kundalini, esa serpiente mágica, nos devora, o sea, nos penetra y nos compenetra, que en el fondo pues es el mismo fuego, ¿cierto? Nos convertimos en serpientes, somos devorados por la serpiente. Muy bien, ese es el primer trabajo. El segundo aspecto es que la madre va a devorarse a sí misma. Entonces, cuando la serpiente comienza en este simbolismo a comerse la cola, comienza a comerse la cola, y ahí está esa magnífica representación, de verdad esotérica y secreta, hermética, pero que está a los ojos de mucha humanidad y que en el fondo llegan a ver eso y le dan cualquier interpretación de mil maneras mentales e intelectuales, pero no el profundo significado al cual le corresponde. Lo podemos encontrar nosotros, como les decía, en diferentes culturas, incluso aquí con el reloj del tiempo, porque para eso también hay un tiempo para que se debe que realizar específico para hacer ese trabajo. Lo podemos ver también aquí en esta otra imagen, la lámpara sagrada, la lámpara que conserva el aceite de las veladoras, y el simbolismo de la serpiente devorándose a sí misma, formando una O o un círculo perfecto. Aquí también lo encontramos incluso en culturas como la japonesa, como la cultura china, tailandesa, encontramos este mismo simbolismo, en este caso el dragón, que tiene la misma representación de la serpiente, devorándose a sí mismo. Todo esto en el proceso iniciático que les estoy explicando del día de hoy. Entonces sucede que el Cristo debe que vencer en este segundo trabajo. El Cristo debe que vencer al dragón, al Lucifer interior, en todas las tentaciones. Cuando ya se termina el trabajo del Cristo, ya cuando ya se termina el trabajo de Lucifer y ya no tiene con qué tentar más a ese maestro, a ese Cristo, pues se le acabó el trabajo al Lucifer. Y entonces, ¿qué ocurre en este segundo paso? En este segundo paso, como el Lucifer ya culminó todo el trabajo, que era ponernos la tentación, las diferentes pruebas para que sacáramos la conciencia y pudiéramos avanzar en el trabajo interior, pues el Lucifer se quedó sin trabajo. ¿Y qué ocurre allí? Ocurre algo que es que al eliminar los yoes causa, el Lucifer ya no tiene con qué tentar y se fusiona el Lucifer con el Cristo. Entonces se vuelve el Cristo Lucifer. Vea cómo es la cosa. Incluso lo podemos ver en el aspecto simbólico y bueno, que nos cuentan los libros sagrados y la Biblia, las tentaciones del Maestro Jesús, cuando en el desierto su propio Lucifer, aquí el dogma satánico de que se le apareció el diablo y todo eso, ya lo hemos aclarado, lo aclaré en la conferencia de la fase B precisamente, de Lucifer, diablo y Satán, ¿qué es eso? Y en esas pruebas y en esas tentaciones del Cristo tuvo que pasar las diferentes pruebas con su propio Lucifer. Él le tentaba, le ofrecía una cosa, le ofrecía otra, le ofrecía una cosa, le decía que si se le postraba y se le arrodillaba le daría poderes y cantidades de dominios, etcétera, etcétera. Más el Cristo, más el Maestro Jesús, pues había eliminado ya el ego,
y pues por eso él le dice, Satán, 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 escrito está, que al Señor tu Dios obedecerás, mas a él no tentarás. ¿Por qué? Porque pues ya había eliminado el ego y no tenía con qué seducirle, con qué tentarle. Terminado el trabajo, se da este proceso de la segunda montaña, en este proceso, en este segundo paso para lograr que el águila devore la serpiente, y es el segundo paso de la fusión del Lucifer con el Cristo. Se fusionan esas dos fuerzas en el interior y se da pues incluso pues esta imagen precisamente representándonos la fusión del Cristo con el Lucifer, o el Lucifer más bien pues con el Cristo, ¿no? Ahora, el tercer paso al cual nos referimos el día de hoy es precisamente que la serpiente, el Cristo o Lucifer, es devorado por el águila. El águila representa al Padre. Por eso siempre cuando ustedes vean el águila en los mundos oníricos, en el desdoblamiento astral o en los sueños, el águila representa al Padre, al ser. Si son varias águilas, pues son varios seres que están allí presentes en esa enseñanza, en ese simbolismo o en esa experiencia onírica, ¿no? Entonces, pero en sí el águila representa a nuestro Padre interior. Entonces, ¿qué sucede allí? Este tercer paso tiene ese aspecto interesantísimo, y en este simbolismo donde el águila va a devorarse a la serpiente, pues ¿qué va a suceder? Cuando el águila devora a la serpiente, significa que la sabiduría, que es el Padre, que representa al águila, va a devorar el amor, que es la madre. Por eso existe Dios como Padre, es sabiduría, y Dios como Madre es amor. Uno se ya se da el complemento, se fusionan completamente y se da ese gran simbolismo del águila devorando la serpiente para volverse una serpiente emplumada. Se convierte en una serpiente emplumada. Ese es ese proceso. Ahora, de verdad que es justa la libertad de Prometeo en la cultura griega, donde Prometeo, representación del Lucifer, si saben la historia de Prometeo, fue el que le robó el fuego a los dioses para dársela a los hombres, para que despertaran la conciencia, el mismo trabajo de Lucifer. Mas, sin embargo, Prometeo quedó condenado por Zeus a la dura roca, fue condenado y encadenado a la dura roca, y un águila venía diariamente a devorarle el hígado, sus entrañas. Todo ese proceso, y volvía, se regeneraba, y al otro día nuevamente ese proceso. Ese proceso iniciático también, ese proceso simbólico de que el Lucifer nuestro quedó encadenado a la dura roca del sexo, por eso incluso frente al mar, frente a las aguas, y constantemente pues se le devoraba al hígado la misma conciencia, pero no se liberaba. Finalmente, quien liberó a Prometeo fue el Cristo interior, representación del Hércules. Si saben la historia que les estoy comentando, pues Hércules fue el que liberó a Prometeo de ese castigo, y es otro proceso, el mismo proceso iniciático que les estoy comentando. El Cristo libera al Lucifer, al Prometeo interior, de la dura roca del sexo. Entonces ya es justa de verdad su libertad, la libertad del entrenador psicológico, la libertad del Lucifer interior, porque después de tanto trabajo, después de ayudarnos tantísimo en las tentaciones, en las pruebas, en la perfección del trabajo, pues el entrenador psicológico se queda ya sin trabajo. Entonces ha quedado sin ninguna sombra de maldad esa persona, ese ser, ese maestro. Ya no tiene ego, ya no tiene absolutamente ninguna mancha de defectos psicológicos. Y el logos, o sea, el Padre, ahí sí se lo traga, se lo absorbe, se lo devora. Y es cuando, pues, como les indicaba, la sabiduría sale a devorarse a la serpiente,
que es el fuego, que es el amor. En el fondo todos nosotros vamos a llegar al final del trabajo como Dios Madre. Vamos a llegar como Dios Madre, como la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes para ser devorados por el águila, que es nuestro Padre. Entonces, ¿qué sucede allí? Pues allí ya se logró realmente cristalizar en sí mismo las tres fuerzas primarias del universo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí lo podemos encontrar. Ya se fusionan esas tres fuerzas primarias del mismo universo y se fusionan allí, en este trabajo del tercer paso que les estoy indicando, del águila que se devora a la serpiente. En la tercera montaña mueren esas tres fuerzas. Se van a fusionar esas tres fuerzas: la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Se fusionan. Y para quedar en una sola ley. Por eso pues también se dice que Dios mismo tiene que morir, porque allí ese ser, ese Elohim, es prácticamente ya un Dios con magníficos y portentosos poderes, pero más sin embargo al absoluto no puede ingresar con el rayo original con el cual brotó, dividido en tres fuerzas, así sean sagradas, la del Padre, la del Hijo y el Espíritu Santo. Se tienen que fusionar en una sola fuerza para poder ingresar al absoluto y convertirse en un hombre absoluto, en un hombre autorrealizado. Porque pues realmente es un Dios, realmente con todas las capacidades para crear por medio del verbo. Sin embargo, pues tiene que pasar por una muerte mística de esas tres fuerzas sagradas para fusionarse en una sola. La muerte, pues, es una transformación, es la unificación de esas tres fuerzas en una sola. Este simbolismo del círculo con un punto en la mitad es un simbolismo que nos muestra precisamente la unificación de esas tres fuerzas en una sola. Este simbolismo nos muestra que, bueno, aquí yo les tomé en un halo solar, pero tiene el mismo simbolismo. Nos muestra o nos recuerda, ustedes pueden llegar a ver un círculo y un punto negro, ¿sí? En pinturas, en diferentes jeroglíficos, etc. Pero ese simbolismo nos está mostrando precisamente la unión del Padre o la fusión del Padre con la Madre. El círculo, como les decía, la serpiente devorándose a sí misma y siendo absorbida o siendo penetrada por el Padre. Esto, si lo viéramos, así lo estamos viendo, pero si lo viéramos de lado, es como una fuente, ¿cierto? Con un falo en la mitad, este aspecto viéndolo desde arriba. Es una unión sexual. Entonces, ¿qué quiere decir? Escúchenme muy bien esto porque es algo bastante importante. Sucede que un hombre autorrealizado, un hombre o una mujer autorrealizado, es una unión sexual permanente. Una unión sexual permanente. Eso es un hombre autorrealizado. Entonces, todos estos aspectos, pues esas tres fuerzas se unifican realmente ya en una cópula sagrada, permanente y divina, donde se da el proceso de la autorrealización definitiva de otro ser, de un nuevo hombre o una nueva mujer autorrealizada. Allí es. Entonces, ese símbolo realmente de los aztecas, cuando el águila se traga a la serpiente, pues simplemente es el paso de la dualidad a la unidad, porque el absoluto se tiene que ingresar es como una unidad, no se puede ingresar ni teniendo las tres fuerzas encarnadas, la Santísima Trinidad, el Padre y el Espíritu Santo, no se puede incluso ingresar al absoluto, como les decía hace un momento, estando el rayo dividido o la conciencia dividida en tres aspectos. Entonces esa dualidad se tiene que dar el proceso para llegar a la unidad, no como Trinidad ni como dualidad, sino como unidad para poder ingresar
al Padre, para convertirse en un ser completamente absoluto, autorrealizado. Entonces, como les indicaba, pues este simbolismo no le corresponde exclusivamente a los amigos mexicanos, que pues allí esta cultura portentosa azteca, los mayas dejaron allí Quetzalcóatl, ese profundo simbolismo del águila devorando a la serpiente, pues lo podemos encontrar en diferentes culturas. Esta escultura que está en Grecia también, esta figura en roca también hecha, mostrándonos, bueno, un águila devorando una serpiente, le corresponde a una región en Colombia, también la podemos encontrar en San Agustín. Ese simbolismo del águila devorando a la serpiente, pues en estas culturas también estuvo esta sabiduría. Aquí en Colombia, pues en esta región y en muchas regiones de Colombia vamos a encontrar ese simbolismo, pues hay lugares donde se erigieron falos o obeliscos, pues con forma muy específica de falos o de penes, ¿sí? De falos masculinos, apuntando pues hacia el cielo, hacia el sol, hacia el espacio. Simbolismo absolutamente sexual e iniciático de estos aspectos que tenían la sabiduría, pues las gentes que habitaron antes de la colonia, antes de la conquista, pues todas estas regiones de América también. Los incas también encontramos eso. Incluso en el hinduismo, allí en la India, vamos a encontrar también el hombre águila devorando la serpiente, también el mismo simbolismo que les estoy indicando el día de hoy, pues son procesos iniciáticos que quedaron allí plasmados, simbólicos, pero que no se comprenden, aunque se vean. La antropología pues puede dar cualquier explicación, ¿no? La antropología puede dar cualquier conjetura, pero siempre alejadas de la realidad. Encontramos en los amigos mexicanos, como les digo, allí pues incluso la tienen hasta plasmada en su bandera, este simbolismo del águila devorando a la serpiente en un nopal. Y pues este aspecto nos mostraba el aspecto de cuando se da este proceso, pues finalmente se convierte la serpiente emplumada, se va a convertir en un Quetzalcóatl, ¿sí? Se convierte en un Quetzalcóatl. Entonces, a las dos leyes se les va a absorber una ley y queda unida a la gran ley, a la ley del amor, a la ley del Padre, a la ley del absoluto. Queda conectado directamente al absoluto, a la gran ley, para convertirse en una unidad perfecta y dada por la liberación total del yo psicológico, la liberación total del ego, de la maldad, y queda unificada toda la conciencia en un ser único. Entonces por eso pues se convierte en un ser absolutamente autorrealizado y perfecto, porque pues como se une a la única ley y para ingresar al absoluto, que es donde se rige la única ley, todo maestro tiene que alcanzar la absoluta perfección, la absoluta perfección. Entonces, hay ese profundo significado. Ahora, el águila representa pues al espíritu y la serpiente al fuego. Cuando el águila se traga a la serpiente, nos convertimos precisamente en una serpiente emplumada, en un Quetzalcóatl. Y la obra pues ya queda concluida, la obra queda terminada. Como les decía al inicio, pues esto que les estoy comentando es un tema de la segunda montaña, es un tema que le atañe exclusivamente a los Cristos. Y para vivenciar esto, pues hay que lograr pues tomar el camino directo a la segunda montaña, renunciando al nirvana, haciendo que nazca el Cristo, se dé la Navidad del corazón, recorrer pues todo el proceso de la segunda montaña y finalmente llegar a estos procesos finales que son de la segunda montaña para culminar la obra en la tercera y convertirnos en un Quetzalcóatl o en una serpiente emplumada.
Ese es los tres trabajos, los tres aspectos que tenemos que nosotros lograr realizar en sí mismos, y es el simbolismo profundo del águila devorando la serpiente. Eso es lo que significa. Entonces, finalmente, decirles que quien disuelve el ego, quien disuelve el yo psicológico en su totalidad, es tragado, se vuelve primero una serpiente y será tragado por la serpiente. He allí. Entonces, este es el tema. Realmente no es un tema tan largo, pero es un tema bastante interesante, bastante profundo, que nos invita a tomar ánimo, fuerza, para llegar a estos procesos de la unificación con nuestro propio ser divinal. Aquí mueren las teorías, aquí mueren los dogmas y las creencias pontificias y religiosas y dogmáticas que se tengan, pues la única manera de que nosotros logremos llegar al Padre, pues no va a ser rezando, ni arrodillándonos, ni dándonos golpes de pecho, ni bañándonos con hierbitas, ni tomando agua santa, agua sagrada, bendita, que bendicen los diferentes cultos religiosos. No, es haciendo esta obra en sí mismo, en nosotros mismos. Y todo hombre y mujer pues pueden realizar este trabajo de la autorrealización y convertirse en un Quetzalcóatl, convertirse en una serpiente sagrada, en una serpiente emplumada, en un dragón de sabiduría, en un dragón de oro o de luz. Entonces, este es el simbolismo del águila devorando la serpiente. Voy a checar si tienen pues alguna inquietud, si les surgió este tema, alguna pregunta, alguna inquietud, para tratársela de resolver de la mejor manera posible. Entonces, denme acá un momento. A ver. Bueno, muy bien. Saludar a todos los amigos que se conectaron el día de hoy, de los diferentes lugares, de las diferentes regiones, aquellos que también se tomaron el trabajo de compartir pues este tema, que es un tema de la fase B, ya finalizando la fase B. La fase B son 25 conferencias y pues hoy ya nos quedan solamente dos temas muy importantes de verdad en este proceso, y otros aspectos que iré a dar a lo largo de este curso, ¿no? de estas conferencias, con el ánimo de dejarles un conocimiento lo más claro a ustedes posibles, para que no fallen o no se equivoquen, no erren en el momento en que deseen trasegar el camino de la autorrealización. Entonces, extenderle mis saludos a Sara Sofía Corea, Juan Castellanos, Jesús Martín Chambilá, muy buenas noches. Antonio Sánchez, buenas noches, saludos cordiales, muy bien para ti. Micaela Viera, buenas noches. A los amigos de Uruguay, allí un fuerte saludo para ti, Micaela. A Marisol Rodríguez y a Yarley Cantillo, buenas noches. Imagen y audio excelente, bueno, muchísimas gracias, Yarley. Rosa Flores, saludos también. Hugo Rubiano, buenas noches. A los amigos de Neiva, un fuerte abrazo para todos ustedes. Isis Elena, buenas noches. Juan Carlos desde Cartagena, en la zona costera norte de Colombia, un fuerte abrazo para los amigos de Cartagena, de Santa Marta, de Barranquilla, de toda esta región costera, que les llega también estos en vivos, esta sabiduría a todos ustedes. Rebeca Santos, buenas noches. Ana María Asprilla, José Alberto Aguirre, buenas noches Salvador, y para todos los presentes, muy bien, gracias. Johanna Montoya, María del Carmen Espinosa, y aquí nos pregunta José Antonio algo, dice, las 7 serpientes del Kundalini tienen que ver con los 7 rayos de los seres ascendidos que ayudan a la tierra para que haya armonía. No, las 7 serpientes del Kundalini son particulares. Estamos hablando de las 7 serpientes de nuestros mágicos poderes, haciendo referencia a los 7 cuerpos, porque cada cuerpo hay que hacerle ascender el fuego por las 33 vértebras de cada cuerpo. Tenemos pues mucho trabajo, ¿no? Tenemos la columna vertebral del cuerpo físico, del cuerpo vital, del cuerpo astral o emocional, del cuerpo mental, del cuerpo de la conciencia, del cuerpo de la voluntad o causal,
el cuerpo de la conciencia búdico y el cuerpo átmico del ser. 7 cuerpos, representación de esas 7 serpientes que deben que ascender a través del trabajo interior, a través del Sahamaituna, a través del arcano AZF. Incluso, les comento, mira ese gran simbolismo de Medio Oriente. Ese era un simbolismo que de verdad era bastante sagrado en épocas muy remotas, donde una persona a través de la flauta, tocando las 7 notas musicales, representación de los 7 centros de la máquina humana, y la flauta es la columna vertebral, aquel que supiera tocar la flauta podía hacer que la serpiente se levantara. Hoy en día ese simbolismo que encontramos allí en los países árabes, como un show de que encantadores de serpientes, que tocando la flauta, pues la serpiente, la cobra, se va a levantar. ¿Por qué se tomó como simbolismo la cobra? Porque es la serpiente que más logra levantarse sobre sí misma, y es mostrándonos precisamente el gran simbolismo de nuestra serpiente interior, que es el fuego sagrado. Por eso cuando se fornicó, cuando los seres salieron expulsados, la humanidad salió expulsada del Edén por la fornicación, por el diluvio universal, porque se dedicaron a fornicar, la serpiente se cayó, ¿sí? La serpiente se cayó, y pues esa serpiente no era más que el fuego sagrado, que el Kundalini. Descendió y se cayó. El trabajo nuestro es hacer que esa serpiente nuevamente se levante, y hay que levantar la serpiente de las 7 columnas, de los 7 cuerpos superiores existenciales del ser. A ese aspecto se refieren las 7 serpientes. Bueno, Yarley Cantillo dice: Salvador, la serpiente tragándose a sí misma es el amor por sí mismo, recuperar el porcentaje de la conciencia dormida. Bueno, ese proceso de la serpiente tragándose a sí misma es el fuego devorándose a sí mismo, porque ya no hay ego, y es un proceso crístico, es el proceso, como les indicaba, del Cristo Lucifer, donde ya la sombra del ser, que es el Lucifer, el entrenador psicológico, ya no tiene trabajo, ya no tiene con qué tentar más pues al Cristo, y tiene que fusionarse, y se da ese proceso de fusión, y es ese simbolismo donde la serpiente se va a devorar a sí misma. Entonces se unen esas fuerzas y queda convertida el iniciado o la iniciada, o bueno, es que ya no es un iniciado, el maestro o la maestra, en Dios Madre. Allí queda en Dios Madre esperando a que salga el águila y la devore. Ese es el simbolismo. Bueno, muy bien. Rosario Socorro, saludos. Alejandro, saludos. ¿Qué es la perfección absoluta? Pues el amor es la perfección absoluta. Por eso el amor es perfección, absolutamente, sin margen de error. Pero aunque el error parezca error, en el absoluto no está sujeto a la mecanicidad. La perfección absoluta, para lograrla y para conocerla, hay que llegar al proceso de la autorrealización. De lo contrario, podríamos nosotros llegar a discutir, a hablar cosas, quizás a teorizar con la mente, a conjeturar cosas que están mucho más allá de la mente, mucho más allá del entendimiento. Entonces, pues, si hablamos de la única ley que rige el absoluto, que es el amor, todo ser autorrealizado se unifica y tiene que crearse o volverse una única ley, o sea, volverse todas las partes de conciencia que están divididas tienen que unificarse en una sola y volverse un ser de amor, por decirlo así, un hombre autorrealizado, un hombre perfecto, o una mujer o un hombre perfecto, un maestro o maestra perfecto. Allí se da ese proceso para ingresar pues al absoluto. De ahí para adelante, hablar del absoluto sería absurdo. Se tiene que llegar pues a ese trabajo. Del resto solamente sería, digámoslo, conjeturar o teorizar. Muy bien.
A ver, dice Yosimar Serna, tengo entendido que para eliminar el ego es necesario la meditación y algunos mantras. Mi pregunta es, ¿cómo se puede comprender el ego? Pues mira, para eliminar el ego, el mantra más sagrado que se puede realizar es invocar a la Madre Divina, pedirle a la bendita Diosa Madre interior, a esa parte de nuestra conciencia encargada de ayudarnos a eliminar lo más grotesco de nosotros mismos, pedirle con fervor, con deseo y anhelo de que nos elimine el defecto en cuestión. Ahora, los defectos psicológicos hay que estudiarles, hay que meditarles, llevarlos a meditación para comprenderlos. La madre no va a eliminar ningún defecto que no se haya comprendido. Para tal fin, Yosimar, pues te invito a ver en esta página, busca la conferencia de la meditación reflexiva, la vas a encontrar en la fase B y la vas a encontrar en la fase A. Importantísimo para nosotros poder llegar a comprender el ego, el yo psicológico y poderlo desintegrar, poderlo eliminar. No necesitamos mantras extraños para eliminar el yo psicológico, a menos de que sea en la muerte en cruz, que es un tema que hablaré el próximo sábado de este aspecto interesante e importante para los estudiantes y para toda persona que desee recorrer este camino de la autorrealización. Bueno, muy bien. Rusty dice, desde Estados Unidos, buenas noches. Bueno, a los amigos también de Norteamérica, allí un fuerte saludo para todos ustedes. Mi más fraternal saludo, mucha fuerza, mucho ánimo para los amigos de Norteamérica, de Estados Unidos. Bueno, de Estados Unidos no, porque Norteamérica es ya de la mitad hacia arriba, ya es Norteamérica, ¿no? Bueno, muy bien. Hugo Rubiano dice, mi esposa dice que cuando se sueña con una serpiente grande, verde, que se está elevando gruesa, ¿qué significa? Bueno, pues mira, las serpientes en el mundo onírico o en el mundo astral, que es lo mismo, pero lo pueden llegar a ver, nos pueden mostrar la serpiente con varios contextos. Generalmente está relacionada con la transmutación o la fornicación. Una serpiente negra, una serpiente que ataca, puede estar relacionada con un ataque o con una caída sexual o con procesos de la mala utilización de la serpiente. En este caso, pues, la fornicación si es negativa. Si la serpiente muerde, si la serpiente ataca, si es una serpiente como la que comentas, pues es una serpiente en un proceso de esperanza, escuchen muy bien, de un proceso de esperanza en el mismo trabajo iniciático, en el mismo trabajo interior. Si tiene un color verde en particular, pues puede tener un significado también específico, pero está relacionado con los procesos de la transmutación sexual, sí o sí, para que tengamos eso como en cuenta también. Bueno, Ayla Corse dice, buenas noches, bonita explicación, muchísimas gracias, bueno, con muchísimo gusto, Ayla, para todos ustedes. Hugo Rubiano dice, el proceso de purificación del Kundalini empieza en la primera montaña y culmina en la segunda. Yo lo veo que termina en la tercera. Son tres purificaciones por las cuales nosotros tenemos que pasar. Incluso esas tres purificaciones por el fuego, porque en la primera montaña es el fuego solar, que se va a rescatar de los gérmenes y de los gérmenes y de los electrones solares que son depositados en todos los seres humanos en sus órganos sexuales. Se va a desarrollar el fuego solar que nos va a permitir crear los cuerpos solares de la primera montaña. Es la primera purificación. La segunda purificación, pues, es en la segunda montaña, donde esos cuerpos se van a purificar, se van a adquirir una octava superior
y se van a volver cuerpos de oro. ¿Y cómo se van a purificar? Con un fuego superior. Se van a volver a purificar. Ahí está ese proceso de la segunda purificación. Y la tercera montaña, donde se van a crear los cuerpos de luz, son necesarios absolutamente el aspecto sexual, y el fuego va a darse en una octava superior para crear los cuerpos de luz. Estas tres purificaciones están simbolizadas en los tres clavos que le clavaron al Cristo en la crucifixión. Esos tres clavos nos están recordando la purificación del fuego. El hierro se va a purificar y nos va a recordar el proceso de purificación de estos tres aspectos. Entonces, es allí. Tres aspectos de purificación que se tienen que pasar, o que tiene que pasar todo maestro para lograr o llegar a la autorrealización íntima del ser. Convertirse en un hombre, en un ser absoluto. Muy bien. Yosimar, muchas gracias. Bueno, muy bien. Janet dice, buenas noches, Salvador. Después de que un Dios decide integrarse al absoluto, ¿puede volver a salir? Pues mira, Janet, hay una cuestión. Hay maestros que deciden no volver a salir, no volver a bajar. O sea, una cosa es salir, pero otra cosa es bajar, ¿no? O sea, pueden entrar y salir, pueden entrar y salir. Pero cuando ya un maestro autorrealizado decide fusionarse con el absoluto, no vuelve a salir. No vuelve a salir. Incluso pues es que nosotros consideramos el absoluto como el trabajo final, y de ahí para allá lo que hay es sabiduría desconocida para la mente humana, realmente. Por eso se habla que llegar a la autorrealización pues es la primera grada a la sabiduría universal, al conocimiento universal. Entonces hay maestros que no se fusionan con el absoluto y se quedan en algo que se llama el muro de compasión o el halo de misericordia o de compasión. El halo es un halo solar donde muchos seres que ya se autorrealizaron deciden renunciar a la fusión con el absoluto, siendo hombres autorrealizados o seres autorrealizados, deciden renunciar al absoluto para volver a bajar en cualquier momento, volver a bajar a ayudar a la humanidad. Se consideran seres de mucho amor por la creación, de mucho amor por la humanidad, y pues habiendo logrado pues todo el trabajo, renuncian a la felicidad para volver, digámoslo, a ennegrecerse, volver a bajar, para volver a traer este camino, explicarle a las personas cómo se logra la autorrealización, porque un maestro no va a llevar a nadie alzado al Padre, ninguno. Nadie va a llevar, ni nadie le va a quitar los pecados a nadie, ni nadie lo va a llevar alzadito a toda la humanidad. No, eso es falso. Los maestros de todos los lugares y culturas vinieron fue a mostrarles cómo se hacen las cosas desde cero hasta el final. Y lo hicieron en ellos mismos, porque es el ejemplo lo que vale, lo que cuenta. ¿Cómo podría uno decirle a alguien, oiga, mire, haz tal cosa, eso se puede hacer? Pero bueno, ¿y cómo sabe que se puede hacer? Pues porque un maestro es una obra hecha en sí misma. Entonces los maestros muestran es con obras, con el ejemplo, no con teorías. Teorías están lleno el mundo de dogmas, religiones, creencias, sectas, etcétera, etcétera, pero que no conducen realmente a ningún lugar. Es así. Entonces los maestros vienen es a mostrar el camino. Mira, les muestran las herramientas, les dicen, mira, cómo puedes hacer esto, cómo puedes hacer esto, cómo puedes llegar a la iluminación, a la autorrealización, pero más sin embargo no se obliga a nadie, porque es un trabajo que se tiene que hacer voluntariamente, individualmente. He ahí la cuestión. Eso es lo que le cuesta al ser humano. Por eso prefieren creer que alguien más le va a venir a salvar, a echarse a las espaldas todas las deudas, todos los dramas, todas las delincuencia que hicieron, todos los actos mal hechos y equivocados, para quedar reseteados para continuar haciendo lo mismo. Eso es absurdo. Eso no va a suceder.
Entonces siempre un maestro viene a mostrar el camino, a mostrar el camino. No a iluminar a nadie, a mostrar el camino, para que se logre la iluminación individual, particular, y lo muestran con el ejemplo. Es que eso es lo que vale, el ejemplo. Entonces son las obras. Y estos maestros, pues que renuncian a la felicidad del absoluto, no quiere decir que no sean felices, pues obviamente que sí, tienen el 100% de conciencia, la integración total de su ser, pero no están fusionados con el Sol absoluto, con el Padre absoluto, con el Creador. Y pues es un proceso, ¿no? Realmente. Hay otros maestros, pues que de verdad, gentes que ven este camino tan terriblemente pesado y tan complicado, que pueden haber hecho una o dos o tres o cuatro y dicen yo no lo vuelvo a hacer más. Hay muchos generalmente que hacen la primera y de una vez se fusionan con el absoluto, no vuelven a bajar, no vuelven y no vuelven a bajar. Ya fusionados con el absoluto no pueden volver a salir, no vuelven a bajar. Esa es la cuestión. Bueno, muy bien. Dice Yarley, cuando logran su séptima autorrealización, ¿se integran al absoluto o permanecen en el halo de misericordia? Pues pueden integrarse como pueden permanecer en el halo de misericordia. Podemos ver el ejemplo del maestro Averamento, ¿sí? El maestro Averamento que logró pues la séptima autorrealización con el cuerpo pues sí de Jesús. Él no se fusionó con el absoluto, él está en ese halo de compasión, de misericordia, porque tiene un compromiso con la creación, tiene un compromiso con el absoluto, y hay compromisos bastante, digámoslo, importantes, trascendentales, donde muchos seres tienen compromisos. Bueno, no quiero entrar en detalle de esos, con el absoluto, y su compromiso es hasta que no lleven o no les den el camino o no lleven determinada cantidad de esencias o millones de esencias que tienen a su cargo, a su responsabilidad, nuevamente al absoluto, no se fusionarán con el absoluto. Y para eso pues podrán durar pues miles de años, millones de años. Pues imagínense hasta que todas las chispitas a los cuales tienen su compromiso de llevarlas, pues suban otra vez al absoluto. No quiere decir que autorrealizadas todas, no quiere decir. Sería genial, pero pues eso no va a suceder, porque pueden ingresar al absoluto como fracasadas o como hayan renunciado, y pues esas chispitas, esas esencias con su 3% de conciencia serán limpiadas de los yoes causa y serán otra vez fusionadas con el absoluto. Ellas se integran, ellas no quedan en el muro de compasión, no quedan. Ellas sí se fusionan con el absoluto. Las que lleguen a autorrealizarse, pues genial, muchísimo mejor. Pero pues ese es el compromiso de muchos seres que tienen con millones y millones de esencias, y esos compromisos vienen pues desde las dimensiones superiores de muchos Mahamantaras atrás, ¿sí? Esa es la cuestión. Bueno, dice Micaela, ¿es posible sentir los dolores de la redención físicamente? Uy, por supuesto, o sea, todo maestro en la segunda montaña va a pasar por procesos bastante difíciles donde va a sentir que lo que está sucediendo, todo el proceso de la pasión y muerte, va a sentirlo como si fuera en carne viva, con un realismo absolutamente increíble, absolutamente. Acá en el mundo físico pueden ver pues a la persona común y corriente, pero ese maestro lleva un vía crucis en su mundo interior que nadie se imagina. ¿Sí? Nadie se imagina, nadie lo podría comprender, solamente un Cristo lo puede comprender, solamente un maestro autorrealizado podría comprender un Cristo o los procesos que está pasando un Cristo. Del resto no. De ahí para abajo no podrían comprenderlo. Es así. Pero claro que lo pueden sentir, por supuesto que sí. Bueno, y más vívidamente que en el mundo físico, porque ya tiene una conciencia superlativa, ya tiene una conciencia muy especial para verlas y sentir las cosas de otra manera. Bueno, Janet dice, al bajar es volver a iniciar
en el proceso de la rueda del samsara, bajar otra vez como chispa al 97% inocentes, y solo el 3% de consciente. Pues mira, yo he explicado, creo que en otros temas atrás, lo que es una bajada y una caída, ¿no? Un maestro que decide bajar, decide disolver la piedra, habiéndola perfeccionado, habiéndola creado, y de acuerdo a la rigidez de la piedra, porque pues está la jerarquía de las veces que ha hecho la autorrealización, pues la piedra es más fuerte, y sucede que si decide bajar voluntariamente, va a empezar unos procesos que tienen que hacer para disolver la piedra y empezar a bajar, a bajar, a bajar, y todos los procesos lo hace de manera consciente. Cada cosa que haga es de manera consciente, pero eso, escuchen muy bien, no lo exhibe que la conciencia se duerma y que cree yoes y que y se vayan empañando los cuerpos. Escuchen esto muy bien. Entonces un maestro que baja puede llegar a empañar todos los cuerpos, empañarlos, dormir la conciencia, crear yoes pues más tremendísimos, terribles. ¿Y cuál es el problema de bajar? ¿Cuál es la situación difícil de bajar? Si ese maestro no logra autorrealizarse, luego después de bajar, tiene que involucionar. Y bajará y tendrá existencias, y cada existencia será peor. Cada existencia será mucho más fuerte, mucho más dura, mucho más dolorosa. Llevará del bulto bastantico, cada vez más y más y más. Entonces puede que esa bajada, si no tiene la suficiente fuerza o revolución en un momento, puede que caiga en la involución, y allí sí durará pues miles de años, millones de años, disolviendo esos cuerpos que había creado. Esa es la cuestión, ese es el problema de bajar, porque no es tan solo bajar, decir, sí, voy a bajar otra vez a adquirir más sabiduría, o voy a bajar por amor, porque hay unos que bajan por poder y otros por amor. Y aquellos que bajan por amor, pues cualquiera, el que baje por poder o por amor puede estar corriendo el riesgo de que no se autorrealice, que no salga del fango, que no salga del hueco, porque es tremendísimo, tremendísimo, y puede llegar a involucionar. Dirán ustedes, bueno, pero habrán compromisos con los seres. Sí, pero la parte humana y el ego que se crea tiene otra magnitud. Y de tronos caídos está lleno el abismo. O sea, esa es la realidad. Bodhisattvas que decidieron bajar, disolver la piedra, y todavía están por ahí pataleando, tratando de levantarse, y no pueden. Porque es que pues el ego que se creó es bien terrible. Ahí está, esa es la cuestión. Entonces pues bajan, quedan sometidos nuevamente a la rueda del samsara. Sí, quedan sometidos como cualquier hijo de vecina, pero con un plus diferente, con algo más pesado, porque crean yoes más pesados, más fuertes, más duros, digámoslo, de disolver, porque se vuelven más perversos estos yoes en la medida que va bajando. Van bajando y van adquiriendo sabiduría en la medida que van bajando, pero van creando yoes más terribles, y puede perder la existencia y en otra existencia seguir bajando, hasta bajar y bajar y bajar, y hasta que quede por ahí como cualquier mendigo de la calle, y que le cueste la autorrealización, volverse a levantar, volverse a despertar, volver a salir de allí. Puede darse, pero cuando logran tomar el camino otra vez, que adquieren otra vez el camino, se levantan con mucha fuerza, con mucho poder. También les va a costar, sí, les va a costar. Y no quiere decir que una persona, como les decía, pues un trono puede bajar, un maestro puede bajar y puede correr el riesgo de involucionar. Si no se levanta, la ley es ley, incluso le cobran más fuerte por haber hecho eso. Así sea por amor, no importa, le cobran más fuerte.
y no está exento de la involución, no está exento de la muerte. Sigue degradándose y cada existencia peor, hasta que agote pues sus 108 existencias y finalmente pues no hizo nada, no logró autorizarse pues para el abismo, porque esto es para todo el mundo ley. Esa es la cuestión. Bueno, muy bien. Hay otros que son tronos, una cosa es bajar y otra es la caída. La caída es más grave, la caída ya es no hacer un proceso consciente y bajar conscientemente grada a grada, sino voltear todo el fuego de una vez para abajo y se da por un proceso de traición o de tomar, digámoslo, pareja física sin tener la necesidad, y inmediatamente todo ese fuego y poderoso se voltea hacia abajo y se vuelven pues demonios inmediatamente. Y pues sí duran pues millones de años en el Averno, porque ya definitivamente el fuego serpentino descendió inmediatamente al abismo. Son dos procesos diferentes, ambos terribles, ambos tremendos. Incluso el que baja también conscientemente, pues también se puede volver demonio, pero ya conscientemente, cada paso que hace conscientemente. O sea, es la cuestión. Bueno, Hugo dice, ¿qué consecuencias trae una persona que pierde y daña su energía toda la vida? Su kundalini se afecta si le vuelven a dar otro cuerpo físico. No entiendo, espera a ver. ¿Qué consecuencias trae una persona que pierde y daña su energía? Pierde y daña, o sea, que fornica toda la vida. Se afecta su kundalini, se afecta y es que mira, el fuego empieza a descender, desciende, y cada vez que va descendiendo va empañando cuerpos. Si tenía dos cuerpos creados y una persona tenía su kundalini, tenía el cuerpo vital, el cuerpo físico, el cuerpo vital, hasta el cuerpo astral, supongamos, lo tenía creado, pero en otra, y murió por circunstancias, por no estar pendiente, por el karma, por, bueno, recurrencias, etcétera, etcétera. Y la próxima existencia nace como cualquier hijo de vecino, empieza a estudiar en la escuelita, empieza a crecer, empiezan a meterse en los yoes de la lujuria y empieza a fornicar. No hay seguridad. Aquellos que piensen que en la próxima existencia sigo con el trabajo, o en la próxima existencia sí me autorrealizo, ¿quién les asegura que ustedes van a tener el conocimiento de la próxima existencia? ¿Quién les asegura? La mente les dice eso, y la mente les engaña con el ánimo de que en esta existencia no hagan nada y saquen cualquier justificación diciendo, es que ya estoy muy viejo, estoy muy vieja, es que no tengo pareja, es que no tengo dinero, es que vivo muy lejos, es que aquello, es que. Miles de evasivas y justificaciones para no hacer el trabajo. Y la mente hasta les puede decir, la próxima existencia sí, voy a hacer un negocito, dicen incluso, para que en la próxima existencia desde pequeñito me den la sabiduría. Ay, Dios. La cosa que dice la mente no coincide con la realidad. Entonces, muchas personas que tuvieron el conocimiento pueden nacer en familias comunes y corrientes, por recurrencias donde tengan deudas comunes y corrientes, borrachos, drogadictos o fornicarios, o etcétera, etcétera, en diferentes regiones del planeta incluso. Y el conocimiento, ¿dónde? La sabiduría, ¿dónde? Hay gente que puede llegar a perder el conocimiento, la sabiduría, durante varias existencias. Y esa persona comienza desesperada a buscar el camino, pero no lo encuentra, por karma. Porque cuando lo tuvo no lo valoró. Y quedan aquí sometidos al valle de lágrimas, y algo en su interior, en su conciencia, les dice que hay un camino para la autorrealización, que hay un camino espiritual verdadero. Sienten esa fuerza en su corazón, pero no lo encuentran. He ahí las palabras del gran Kabir Jesús, cuando decía, de 1000 que me buscan,
O sea, de 1000 personas que están buscando el camino, uno lo encuentra, imagínense. Hay gente que de verdad está buscando esto. Hay gente que dice, bueno, pero yo sé que hay algo más y buscan, de pronto se meten en una religión, se meten en una secta, buscan en una teoría, buscan allí, buscan allá, pero no encuentran. No encuentran. Es lo terrible, buscar y no encontrar. Entonces, pues, que la mente les diga, y eso, la próxima existencia sí trabajaré bien y trabajaré más joven y trabajaré de... No, conozco jóvenes que también han llegado al camino y no han hecho nada. Así de sencillo. Entonces, la edad tampoco implica mayor cosa. Hay un tiempo de madurez psicológica, espiritual y física. Generalmente las personas jóvenes no tienen madurez psicológica ni espiritual. Solo tienen ni física incluso. Apenas pues tienen su etapa de juventud, pero desechan todo. ¿Sí? Desechan todo. Es la realidad. Entonces, pues, que la mente le diga a la persona que en otra existencia sí va a trabajar, es un engaño, en los cuales puede caer muchas personas, muchos estudiantes, y finalmente consumirse o perderse en el Avicii, en el infierno, en las infradimensiones. Hay que vivir el instante, el ya y el ahora. Es lo que tenemos, hay que trabajar ya, eso es lo que hay que hacer. Bueno, muy bien. Entonces, respondiéndole a Hugo, pues el Kundalini va a bajar. Esa persona que nazca en una familia común y corriente y empieza a tener, ya, al darse el desarrollo de su personalidad y de su vida, pues puede empezar procesos de lujuria, de fornicación, el fuego empieza a bajar, el Kundalini empieza a bajar hasta que lo pierde completamente, así no sepa nada de esto, así no esté en ningún grupo ni sepa nada de esto, simplemente pues va a perder el fuego, y pues ahí están las consecuencias, llegará el dolor, la ignorancia, el sufrimiento, como cualquier hijo de vecina, eso es lo que acontece. Bueno, Janet dice, vale, mil gracias, bueno, con mucho gusto. Alejandro nos comenta acá, las personas que actualmente viven en comunidades pequeñas o incluso como indígenas, son chispas que llevan pocas existencias humanas. Pues mira, la verdad es que en estas épocas del Kali Yuga, de esta época de hierro en la cual vivimos, en este momento, terribles y caóticas a nivel mundial, de todos, la debacle de verdad de todos los principios morales, físicos, espirituales, éticos, de todo, pues encontrar indígenas evolutivos, dígame en dónde están. Ya los amigos indígenas están llenos de licor, de celulares, de droga, de prostitución, terrible, terrible, terrible. Entonces, no hay una etapa evolutiva en estas personas, sino están en un estado ya de degradación. Es la realidad en la cual pues se está viviendo. De verdad que encontrar indígenas con conciencia de la misma naturaleza, que sean respetuosos, que no hayan caído en la degradación, es difícil. Por doquier donde hay comunidades indígenas, pues se ve demasiada degeneración, prematuramente. Alcohol por todos lados, droga por todos lados, prostitución por todos lados, etcétera, etcétera. Pueden ustedes ver incluso en comunidades indígenas en estados deplorables, mendigos y sufriendo por un lugar y por el otro. Ya no hay conexión con la naturaleza, con lo sagrado, con los mismos aspectos del planeta. No lo hay. Hay mucha degradación en estos tiempos finales en los cuales estamos viviendo. La cruda realidad de los hechos es así. Que en este momento hayan chispas dentro de los reinos minerales en una etapa evolutiva, por supuesto. En el reino vegetal, por supuesto. Y en el reino animal, también.
Pero como estamos a finales de una raza, esto va a cambiar. Por lo menos la etapa vegetal y animal va a sufrir unos procesos de, digámoslo que de estancamiento hasta que se resetee y el planeta nuevamente se vaya a limpiar. Porque ahorita estamos en finales, comprendamos que aquellas personas que esperan el apocalipsis para un futuro por allá, que piensan que el apocalipsis es cuando se den las detonaciones nucleares, no, ya estamos en ellas, estamos viviendo en ellas, comprendamos eso, comprendamos esta situación en la que vivimos. Y en cualquier momento, pues se puede desatar las cosas de manera de verdad inesperada y las gentes quedarán, como dicen los libros sagrados, llegará como ladrón en la noche. Y ahí sí las gentes preocupadas de cómo es que eso que hay que morir, de cómo es que hay que eliminar el ego, de cómo es que hay que trabajar, ahí sí rodilla en tierra y a darse golpecitos de pecho. Yo les comento que es como aquellos alumnos que durante todo el año en el colegio, en la escuelita, fueron malos alumnos, no respondieron por sus trabajos, sus materias, y ya la última semana o los últimos 15 días del final del año escolar, ahí sí quieren lloriquear, ahí sí quieren pasar el año con cualquier cosita, ¿no? Es así realmente. Entonces, pues, de verdad, en este momento que tenemos una relativa tranquilidad, aprovechémosla. Aprovechémosla al máximo, practiquemos los 3 factores. La muerte psicológica es el fundamento de la obra. Si nosotros no morimos psicológicamente, seguiremos siendo ignorantes, seguiremos siendo y reaccionando de la misma manera, seguiremos pensando y sintiendo de la misma manera, seguirán los mismos dramas, las mismas tragedias, las mismas comedias, las enfermedades, los sufrimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, la muerte psicológica nos transforma radicalmente, pero nadie quiere cambiar. Nadie quiere dejar de ser lo que es. Esa es la cruda realidad en estas épocas abismales donde nos encontramos. Esa es la realidad. Bueno, muy bien. Génesis, a ver si me perdió acá esto. Génesis dice: hola hermano, yo he despertado conciencia espiritual. Hace poco implementé la reencarnación y le encontré sentido a toda la vida. Implementé. ¿Cómo hace que implementé? No es cuestión de implementar, Génesis. La reencarnación es un hecho que solo lo hace, se debe hacer o se hace con una cantidad de conciencia despierta. Del resto es retornar. Las gentes están sometidas a los retornos, sí o sí. Van a retornar y retornan con la conciencia dormida, sin saber absolutamente nada, dónde van a nacer, qué cuerpo van a tener, cómo se van a llamar, etcétera, 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 y bajo el rigor de los señores de la ley divina. Esa es la cuestión. Entonces, eso de que implementar, no sé, suena pseudoesotérico esa cuestión. La reencarnación es para personas y seres conscientes, no es para dormidos. ¿Qué opinas de los extraterrestres y de todas las religiones? Los extraterrestres son seres de otros planetas. Todos los planetas están habitados y en diferente dimensión. No todos son tridimensionales. Y son seres que están en su proceso, digámoslo, evolutivo. No todos tienen esta escuela como el planeta Tierra. Solo hay 12 planetas en este universo que son similares al planeta Tierra, digámoslo, en humanidad o en maldad, más o menos, para que me comprendan, ¿no? En enseñanza, donde se están sacando, donde son escuela. Por eso este planeta es un planeta escuela, un planeta donde venimos es a aprender. Es la cuestión. Las religiones, pues, en algún momento fueron sabidurías que enseñaron el camino, pero que los fanáticos, a través de inventos y inventarse una cantidad de cosas, los fanáticos, los mitómanos que se creen dioses
o que creen ya haber despertado, pues llegan a tergiversar la sabiduría y vuelven religión, vuelven negocio, un conocimiento, un camino que vinieron seres a mostrarles a la humanidad de cómo se hace la autorrealización, de cómo se hace el camino de la iluminación. Esa es la cuestión. Y pues con el devenir del tiempo degeneraron y entraron en degradación, cayendo en la creencia, en el fanatismo, que no conduce absolutamente a ningún lugar. Mas, sin embargo, pues las religiones tienen un aspecto que hacen que el ser humano todavía busque algo espiritual. O si no, imagínense toda la humanidad atea, toda la humanidad sin Dios ni ley, como la sociedad que está creciendo hoy en día, como los chicos que crecen hoy en día sin Dios ni ley, sin temor a Dios, sin temor a los actos negativos que hagan, no les importa, basados en el aspecto y en el concepto de que solo se vive una vez, etcétera, etcétera. Si supieran que no se vive tan solo una vez y que de lo que hacemos se va a regresar, la humanidad sería diferente. En fin, es un tema bastante largo que no puedo definir así de sencillamente, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, Oliver Aguirre dice, buenas, saludos para todos. Si estamos eliminando eso, ¿se refleja en el astral de alguna forma? Claro que sí, por supuesto, Oliver. Cuando se está muriendo psicológicamente, la Madre Divina individual de cada persona le va a hacer saber a su hijo o a su hija el proceso psicológico que lleva. Y le puede mostrar de diferentes formas. Le puede mostrar como personas que están muriendo, que les faltan brazos o piernas o que están ya destrozadas. Son yoes psicológicos, sino lo muestran como personas porque son las personas que viven dentro de nosotros, que son nuestros defectos. También nos pueden mostrar como animales que mueren o animales muy flacos que le estamos quitando la comida, que ya están que se mueren, o animales enfermos, o animales sin partes, etcétera, etcétera. Nos van a mostrar de varias formas cómo llevamos el proceso de la muerte psicológica, claro que sí. Algunas veces también hasta funerales y otras cantidades de personas llorando el funeral son los yoes compinches o cómplices de ese mismo defecto que lloran porque les quitaron un elemento, uno de ellos. Es así. La madre tiene diferentes formas de verdad inteligentes y sabias de mostrarnos cómo va el camino de muerte de nuestra psicología, de nuestros aspectos, de los defectos psicológicos. Así es. Bueno, Hugo Rubiano dice muchas gracias, feliz noche, Dios lo bendiga y la fuerza de la Madre Divina lo guíe en este caminar. Muchísimas gracias a ti también, Hugo, para ti, para tu esposa. Mucha fuerza, mucho ánimo, que la sabiduría, el poder y la justicia nos acompañen hasta el final de este camino de la autorrealización. A ver... Bueno, Génesis dice que cree que lo que está pasando en Israel tiene que ver con la Biblia, que se va a cumplir las profecías. Sí tienen que ver con esos aspectos. Así es. Oliver dice, ¿la principal degradación proviene por el sexo o las drogas? Todo inició por el sexo, Oliver. Todo inició por el sexo. Todo inició porque el sexo, la mala utilización de la energía creadora sexual, la fornicación, nos llevó a muchos procesos degradantes, a la prostitución, a la masturbación, a la degeneración, al homosexualismo, al lesbianismo, a todos los procesos degenerados y gradualmente creando otros defectos psicológicos como la pereza, la negligencia, la creencia, la codicia, desarrollando multiplicidad egoica y esa multiplicidad evidentemente va a desarrollar los vicios. Y ahí se van dando todos los procesos. Entonces, entre la droga y el sexo y el trago y todos los vicios, porque cada defecto psicológico es un vicio. La persona que tiene la maña, el vicio de mentir, no va a dejar de mentir y no se da cuenta que está sujeto a ese vicio. El que tiene el vicio de ser agresiva o agresivo, el que tiene el vicio de
estar sufriendo o estar autoconsiderándose todo el tiempo, la que tiene el vicio de echar chisme y calumnia, la que tiene el vicio de codiciar lo demás. Bueno, todos los defectos son vicios, vicios psicológicos, enfermedades psicológicas del ser humano. Pero tenemos la ventaja de que podemos desintegrar cada uno de esos vicios a través de esfuerzos y padecimientos voluntarios, de negarnos a nosotros mismos, del estudio psicoanalítico de nosotros mismos, de los procesos de meditación para llegar a la extirpación y desintegración de cada uno de estos defectos. Eso es lo maravilloso. El ser humano es el único ser que puede cambiar, producir transformaciones genéticas, celulares, psicológicas, espirituales, de grado en grado, de vibración en vibración, de estado en estado, etcétera, etcétera. Entonces, pues, somos de verdad seres o animales intelectuales que tenemos la posibilidad de convertirnos en dioses absolutos. Esta es la realidad. Somos somos dioses jugando a ser tontos. Así, y se nos va la vida existencia tras existencia persiguiendo lo ilusorio, lo vano y lo pasajero. Es lamentable, pero es la realidad. Bueno, muy bien. Hugo Rubiano dice, un colibrí, ¿qué esencia se manifiesta? Porque sucede que en mi casa llegan todos los días a visitarme. Bueno, el colibrí tiene un aspecto, incluso el colibrí en diferentes culturas, si lo vemos por lo menos en los aztecas o en los mayas, el colibrí, bueno, y en otras culturas, en la japonesa también, y en la china también, y en la hindú, bueno, es que tiene un simbolismo. En los aztecas y en los mayas consideran el colibrí el mensajero de los dioses. O sea, a través del colibrí, los dioses le transmiten sus deseos a los seres humanos, ¿no? Pero es simbólico, no quiere decir que porque lleguen a tu casa entonces todos los dioses están allá mandándote mensajes, no, estoy hablando de algo simbólico, y es un proceso iniciático, o sea, es un proceso interior. El colibrí es algo especial en nuestro mundo interior. En México existe otro animal, otro pajarito muy colorido, creo que es el quetzal, que se llama, que tiene muchos colores, parece un ave fénix, ¿sí? Es el ave del paraíso, creo que también se le llama. Y tiene para los incas y los mayas un simbolismo espiritual. Eso es. Entonces los colibríes pues tienen unos aspectos muy especiales, pero bueno, hay que descubrirlos en los mundos internos para comprender el profundo significado del colibrí. Tiene un aspecto místico, de verdad, que quiero que ustedes comprueben, que quiero que ustedes investiguen, porque lo de menos es decirle y ustedes se dediquen a la creencia y a reafirmar creencias. Es que es bueno comprobar, es bueno investigar. ¿Listo? Bueno. Bueno. A ver. Oliver dice, estos 12 planetas similares en maldad a la Tierra también tienen prohibido conocer de otros mundos, son igual de ignorantes a nosotros. Pues digamos lo que es, que aquí nosotros tenemos es una escuela, Oliver, es una escuela, y sí tienen prohibido salir a otros estados o otros planetas, porque los dañarían. La maldad es tremenda, pero esos planetas son planetas escuelas. Ya hay planetas que tienen incluso diferentes aspectos de sabiduría a este. Algunos son más psiquistas, curiosamente tienen aspectos morfológicos similares a la humanoide o al cuerpo físico del planeta Tierra, pero otros tienen algunos aspectos diferentes.
Y todo esto se puede conocer e investigar a través del cuerpo astral. Creando el cuerpo astral solar, uno puede salir a través del sistema solar, puede salir a otros planetas, pueden incluso ver, investigar, les pueden mostrar esto que les estoy comentando, pueden investigarlo y más adelante pues pueden incluso llegar de acuerdo a los aspectos, digámoslo, que les quieran enseñar los señores de la ley o los maestros, particularmente pues podrían ver estos planetas como tal, ¿sí? No es que sean ignorantes, es que nosotros incluso tenemos más sabiduría que seres de otros planetas. Ellos no saben qué es la plata, no saben qué es el dinero, no saben qué es la televisión, ni las novelas, ni nada de eso. Ellos hablan de eso y ¿eso qué es? O sea, no, ni siquiera lo comprenden, no lo comprenden porque no han creado esos yoes ni los van a crear porque eso se crea es aquí en este planeta, ¿no? De allí se saca esa sabiduría. Entonces, pues, son planetas escuela, así como estamos en esta escuela, en este planeta, para adquirir sabiduría. No para quedarnos ahí, sino para adquirir la sabiduría y despertar. Bueno. Ay, Génesis, estás de verdad como... bueno, Oliver dice, el maestro Samael hablaba de una manera que no puedo comprender en muchas ocasiones. Sus palabras son para iniciados, es que mira, la cruda realidad de los hechos es que el maestro, los libros del maestro Samael tienen mucha sabiduría, pero que si no se despierta, si no se practican los 3 factores de la revolución de la conciencia, así se lean, no se van a comprender. Conozco el caso de muchos amigos, de muchas gentes, ¿no? Pues hablo de amigos pues, de la humanidad, de muchas gentes que se dedicaron a leer los libros del maestro Samael y tomaron muchas cosas, incluso a letra muerta, o sea, literal, y defienden esos libros y defienden los textos y defienden eso, y que si no es del maestro Samael y si no lo dice, entonces eso es basura, no existe, que no es mentira, o etcétera, etcétera, pero ni siquiera comprenden lo que dicen ahí. A mí me asombraba de verdad un poco darme cuenta de esto, de que ciertas personas de algún conocimiento particular defendían unos postulados del maestro Samael, pero ni siquiera comprendían lo que estaba el maestro explicando allí, no lo comprendían. A mí me sorprendió, yo decía, pero caramba, ¿cómo así que están hablando de esto y lo toman literalmente y no lo comprenden realmente? ¿Por qué? Porque no se dedicaron a despertar, no se dedicaron a morir psicológicamente, sino a alimentar el intelecto espiritual. Son bribones intelectuales o bribones espiritualistas. Gente que se dedicó a aprenderse libros y libros y libros del maestro, párrafos y capítulos, pero que no comprenden lo que dice. Aunque crean que lo comprenden, no lo comprenden. Porque esto hay que vivenciarlo. Todo este camino es vivenciarlo. Y cuando se empieza a vivenciar, uno se da cuenta que una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad de las cosas. La práctica perfecciona la teoría. No la teoría perfecciona la práctica. Entonces, pues, realmente ahí está la cuestión. Esa es la realidad de los hechos de este asunto. Entonces, pues, hay que despertar, hay que practicar los 3 factores. Johanna Montoya, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, en ese ya tocó. Venga. Bueno, ahorita solucionamos este asunto. Listo. Entonces, pues Oliver, de verdad que en la medida que se practica los 3 factores, vas a poder ver o leer o comprender lo que el maestro Samael habla en sus libros.
Más sin embargo, en mi opinión y mi opinión personal y particular, cuando yo comprendí que la práctica de los tres factores me lleva a comprobar, me lleva a conocer, me lleva a adquirir mi propia sabiduría, mi propio conocimiento basado en la experimentación y el avance, pues yo dije, no tengo nada más que leer, no tengo nada más que buscar, ni allí, ni allá, ni allá, solo para el frente y caminar, en mi opinión personal, ¿no? Porque si no, pues la gente se dedican a leer y a memorizarse en textos, así sean de los maestros, pero lo único que alimentan es el intelectualismo espiritual y piensan y se autoengañan y la mente les autoengaña que creyendo que saben y que han memorizado muchas cosas de la sabiduría del maestro, pues ya es suficiente. Y no es así. Esa es la triste realidad, lamentablemente. Bueno, Micaela dice, ¿qué representa la Merkaba? Bueno, la Merkaba representa todo el proceso iniciático y todo el proceso de autorrealización de un ser, de un ser autorrealizado. ¿Sí? Es la Merkaba lo que representa. Y la estructura de cómo se está armada o cómo se debe o cómo se va formando esa Merkaba, porque nosotros mismos vamos a volvernos una Merkaba perfecta, una Merkaba absoluta en la medida en que se hace la obra. Esa es la cuestión. Bueno, Adriana dice, ¿qué piensas que te va a pasar después de la muerte? ¿A quién? ¿A mí? ¿Vas a reencarnar? ¿Sabías que reencarnas de acuerdo a tus acciones que hiciste en vida? Bueno, es un tema, mira, yo les invito a los amigos que me están hablando de reencarnación que vean la conferencia número 12 del temario que está aquí en esta página, la conferencia número 12, que se llama Retorno, las leyes de retorno y las leyes de recurrencia. La ley de retorno y la ley de recurrencia. Les invito a que escuchen esa conferencia, a que la practiquen y pues puedan comprobar, ¿no? Eso es todo por el día de hoy. Entonces, espero haber sido claro con todos ustedes con este tema tan importante de este día, que es el simbolismo del águila devorando, tragándose la serpiente, que es un proceso de la segunda montaña, finalizando la segunda montaña, y de la tercera montaña hasta lograr la autorrealización íntima del ser. Eso es todo, mucha fuerza, mucho ánimo para todos ustedes, para aquellos que desean iniciar este camino, pues les deseo igualmente ánimo y fuerza, y aquellos que están en el camino, pues continuar adelante con mucha paciencia, determinación y fuerza y constancia para culminar el trabajo íntimo del ser, que es la autorrealización, a lo que vinimos al tapete de la existencia. Eso es todo por el día de hoy, que pasen feliz noche, un fuerte abrazo para todos ustedes y que descansen. Que estén muy bien.